Escuchen lo que dice en Marcos capítulo 1, versículo 15. Jesús fue ungido y el año era el 27 después de Cristo. Y él dice, decía Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1, versículo 15. ¿Qué tiempo se había cumplido? ¿Qué tiempo se había cumplido? Juan 1:29. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El ungido, el Mesías había llegado. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Hechos 10:38. Y eso ocurrió a su bautismo. Así que el Mesías vendría y tomaría el pecado del mundo sobre él. Y esto fue predicho precisamente en la Biblia. La fecha. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuál cumplimiento del tiempo? Había una profecía que tenía que ser cumplida. Y solo Jesús la cumple. Nadie más. Y voy a ponérselo bien en claro. Nadie más. Ni Shiva, ni Brahma, ni Vishnu, ni Buda, ni Muhammad. Nadie de nadie. Solo Jesús cumplió. Nadie más. Así que solo hay un Mesías bíblico. Y nadie viene al Padre excepto por Él. Estuve dando conferencias en Alemania y dije esto. Y alguien se levantó entre el público y me dijo, pero eso es arrogancia. ¿Cómo puede decir eso? Nadie viene al Padre sino que por medio de Jesucristo. Eso es arrogancia. ¿Y qué hay que hacer con todos los demás? Y dije, sí, tiene razón. Suena arrogante decir que con nadie se puede, excepto por medio de este individuo en particular. Pero si alguien viene a mí y me dice, y yo estoy sentado con mi hijita, y él me dice, ¿eres tu padre de esta niña? Y digo, sí, soy el padre de esta niña. Y me dice, hey, de todos los millones de personas en este planeta, tú dices de ser el padre, eso es arrogancia. Bueno, saben amigos, quizás sea arrogancia, pero también podría ser un hecho. ¿Correcto? Aunque mi hermana diga que la paternidad es una opinión y la maternidad es más bien un hecho. Así que quizás podríamos discutir sobre el asunto, pero el hecho es que el punto de que estoy haciendo es que si Jesús es el Mesías, y si Jesús es Emmanuel, y si Jesús es el Josué, el Jehová, el Salvador, entonces nadie más cumple. ¿Correcto o incorrecto? Y si Él es el Creador, nadie más califica, ¿cierto? Entonces, ¿puedo aceptar la confusión? ¿O debo que tomar una decisión? ¿Y qué tal si se me dicen de reverenciar a alguien más? Bueno, les tengo noticias interesantes. En mi país, en Sudáfrica, están saliendo con nuevas leyes y nuevos currículos y estos van a ser filtrados por todo el mundo. Todo el mundo los va a recibir. Y en nuestro sistema de escuelas tenemos algo llamado Currículo 2005, el cual significa que en el futuro nuestros niños deben ser entrenados en todas las religiones, decir todas las oraciones de todas las religiones, las otras religiones, y reconocer todas las deidades de todas las religiones también. Yo tengo un problema con esto. Tan pronto, no sé, quizás habrá esa imagen y tendré que decir, bueno, lo siento, pero no puedo hacer eso. Cuando el cumplimiento del tiempo llegó, Dios envió a su Hijo, Gálatas 4:4. ¿Y qué pasa en la semana número 70? Saben que hay personas que ahora mismo, hay muchas maneras de interpretar profecía en este mundo, y algunos toman esta semana número 70 y la arrojan al futuro, un futuro indefinido, y dicen que esta semana pertenece al anticristo. Pero un momento, las 70 semanas pertenecen a los judíos para terminar la transgresión, para traer la justicia perdurable. Todo este periodo es mesiánico. Todo es mesiánico. Después hay las 62 semanas y el Mesías debe, ¿qué dice ahí? Será quitado, pero no por sí mismo. ¿Qué significa esto? Él morirá, pero no por él mismo. ¿Por quién, pues?
por nosotros. Ahora se vuelve interesante, en extremo interesante. Y las personas del príncipe que vendrá destruirán la ciudad. Ahora, aquí tenemos un quiasmo, es decir, un quiasmo, un paralelismo entre dos fuerzas opuestas. Se habla de dos fuerzas que obran, de un lado el Mesías y el príncipe, y del otro uno que vendrá a destruir la ciudad. ¿Y quién era este último? Roma. Roma vino y destruyó la ciudad en el 70 después de Cristo. Se quitará la vida del Mesías y nada ya le quitará. El pueblo de un príncipe que ha de venir a destruir a la ciudad del santuario, y su final llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra, hasta el fin habrá guerra que durarán y las devastaciones. Daniel 9, verso 26. Y después Él confirmará el pacto con muchos por una semana. Aquí ahora, el Mesías, el otro príncipe y el Mesías. Así es como el quiasmo, el paralelismo funciona. El Mesías confirmaría un pacto con muchos por una semana. Pero ahora note esto: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Increíble. ¿Cómo trajo el Mesías a su fin el sistema de sacrificios? Él se convirtió en el sacrificio. Él se convirtió en el sacrificio. Así que ahora tenemos la semana número 70. Ahora, amigos, por favor, piensen acerca de esto. La semana número 70 todavía pertenece al Mesías y no se puede arrojar al futuro, porque en el medio de esta semana, y por si acaso, la mitad de 7, ¿cuánto es? 3,5. ¿Y por cuánto tiempo estuvo Jesús activo después de su unción? 3 años y medio. En el medio de esa semana, Él fue quitado, pero no por ti y por mí. Y Él trajo fin al sistema de sacrificios, porque Él se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No es cierto? Entonces solo Él puede cumplir esta parte de la profecía. Por eso, ¿no puedo echarlo al futuro o todavía pertenece al tiempo de Cristo? Pertenece al tiempo de Cristo. Él traerá fin al sacrificio y a la ofrenda. Hay una semana profética o 7 años literales que quedan en nuestro tiempo de profecía que estamos analizando. ¿Cuál es la mitad de 7? 3,5. 3 años y medio desde el otoño del año 27 nos lleva a la primavera del año 31 después de Cristo. Así que tenemos el año 27 y 3,5 y el sistema de sacrificio de los judíos, simbolizados por el templo, llega a su fin. El Mesías sería quitado, pero no por sí mismo. Es fenomenal. Esta profecía antigua apunta a Jesús y a nadie más. A pesar del disgusto de muchos líderes religiosos en el mundo hoy en día. La semana número 70, 31 después de Cristo, Jesús murió, pero aún nos quedan 3 años y medio. 70 semanas están determinadas, asignadas a los judíos. ¿Qué pasó en el 34 después de Cristo? Déjeme decir algo. Jesús dijo a los judíos, a estos discípulos de Él: vayan primero a los hijos perdidos ¿de quién? De Israel. Id primero a los hijos perdidos de Israel. Él no los rechazó aún después de su muerte. Él dijo: id primero a los hijos perdidos de Israel. Y trabajaron primero entre los judíos. Pero luego, en el 34 después de Cristo, algo pasó. Algo pasó. Apedrearon a Esteban y los cristianos huyeron. ¿Y quién los persiguió? ¿Y quién mandaron detrás de ellos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo recibió una visión y él fue nombrado apóstol ¿de quiénes? De los gentiles. Y Pedro recibió una visión de una sábana bajando llena de cosas impuras y es enviado a Cornelio, un gentil. Y él va a Cornelio y le dice que Dios le ha mostrado en una visión que él no debe llamar a ningún hombre impuro. Y ¿saben lo que él dice? Es contra la ley para los judíos asociarse con un gentil, pero Dios me ha mostrado una misión que yo puedo ir a ustedes. Así que en el año 34 después de Cristo, Esteban es apedreado. La comisión de que el evangelio sería llevado por los
judíos, o por medio de los judíos, viene a su fin, y los gentiles siguen adelante con el mensaje. Ellos predican el Cristo resucitado. ¿No es interesante? Y cualquier judío que quiere ser injertado en la viña puede ser injertado, pero tiene que reconocer a Jesucristo como su Salvador personal, y por tanto, en ese sentido, devenir cristiano. Y si tú estás en Cristo, entonces tú eres parte de la simiente de Abraham. Es solo así como funciona. Cristo fue sacrificado exactamente a tiempo, de acuerdo con la profecía, exactamente como la profecía predijo que pasaría. Y en medio de la semana, Él fue crucificado, pero todavía la misericordia perduró hasta que ellos totalmente rechazaron no solo a Cristo, pero también a sus seguidores. De acuerdo con la profecía de Daniel, el pacto de Dios con los judíos terminaría el año 34 después de Cristo, y de aquí en adelante se necesita ser injertados en la viña. Ellos predicaron y fueron rechazados. Aquí en la puerta de las ovejas es por donde lo trajeron a Jesús, donde crucificaron al Salvador. Lo querían como rey de reyes y querían que Él destruyera a los romanos, pero Él vino a destruir a sus pecados. Con todo, yo enseñaba a andar a Efraín, tomándolo por los brazos, mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba. Oseas capítulo 11, versículo 3. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y puse delante de ellos la comida. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? Te entregaré yo, Israel. Versículo 8. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Pero tú no quisiste. Vuestra casa os es dejada desierta. Lucas 13, 33-34. El tiempo cuando ellos serían mensajeros del Evangelio llegaría a su fin. Mientras se acercaba a Jerusalén, Jesús, al verla, lloró por ella, diciendo, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está cubierto a tus ojos. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Lucas 19, 43-44. ¿Fue cumplido? Sí. Mira, vuestra casa os es dejada desierta. Así que el Evangelio viene llevado por los gentiles. Por si acaso, ¿qué significa desierto? Desierta la ciudad. ¿Significa que hay algo queda? ¿Que hay vida? Nada. Nada de todo se queda. En el medio de la semana, Cristo el Mesías haría que el sistema de sacrificio terminaría. Estos versículos nos dicen que el Mesías moriría siendo crucificado en el día 14 del primer mes de judío, en el año 31 después de Cristo. Y cada detalle ha sido cumplido por Jesucristo. Ahora note esto. La Biblia dice en Marcos 15:38, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. No de abajo arriba, no, de arriba abajo. ¿Quién lo rasgó? Dios. Él lo rasgó. Ahora, cuando el velo se rasgó, entonces el camino al lugar santísimo estaba abierto, lo cual significaba que cualquier judío podía ver el lugar santísimo y vivir. Increíble. ¿Por qué? Porque el sistema de sacrificios había terminado. Ahora, piensen en esto. ¿Jesús cumplió con el sistema de sacrificios, sí o no? Sí, porque habiendo ofrecido un sacrificio, Él lo hizo para siempre, perfecto, un sacrificio. Y si yo construyera un pequeño templo y empezara a sacrificar nuevamente, ¿qué estaría diciendo con este hecho? Que Cristo no fue sacrificado y que no cumplió con todo. Así que si ellos quieren construir otro templo, déjenlos hacer, pero no viene de Dios. ¿Han seguido la lógica del tema hasta acá? Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mateo 27:51. Fue escrito para nosotros. Así que de acuerdo a las profecías de Daniel, el pacto de Dios con los judíos cesaría el 34 después de Cristo, al final de las 70 semanas. Y no se puede arrojar la semana número 70 al futuro, porque el sistema de sacrificios fue terminado por Jesús mismo.
entonces esto encaja en el pasado. 34